Buenos días, chicos. Feliz inicio de semana. Voy a explicar en este video la actividad 3, mi primer podcast. Antes de empezar la explicación, les recuerdo los compromisos que hemos dejado en este periodo en la asignatura de informática. Todavía hay algunos estudiantes que no han entregado sus compromisos. El primer compromiso fue conceptos básicos que deben realizar en esta actividad, un mapa mental sobre el tema diseño multimedia. Aquí encuentran en el documento, estamos revisando en el Classroom, en el documento toda la explicación teórica. Esto lo pueden realizar en pareja, pero no olviden colocar los nombres de los integrantes, por favor. Recuerde que un mapa mental es la representación gráfica de una manera creativa de los conceptos ligados alrededor de una idea central. La idea central en este caso sería diseño multimedia, y a partir de esa idea usted realiza pues su mapa con los conceptos básicos relacionados con ella. La segunda actividad que realizamos fue efectos de Audacity. En esta actividad, lo ideal es que fueran los mismos grupos con los que van a trabajar el resto de periodo para la creación de los podcasts. Y en esta actividad debían cada miembro del grupo de trabajo grabar una pequeña presentación con su nombre, edad, curso o lo que quisiera. Y estas grabaciones editarlas en Audacity colocando una grabación al lado de la otra y colocarle los efectos que usted quisiera colocarle en esa grabación de Audacity para crear una sola pista de audio con las presentaciones de todos los miembros del equipo de trabajo. Les comenté que no conservaran las grabaciones originales, es decir, las que no estuvieran editadas, para trabajarlas en la actividad que vamos a hacer ahora, que se llama mi primer podcast, que es la que voy a explicar ahora. Entonces, también encuentra en el Classroom un video con la explicación teórica de qué es un podcast, tipos de podcast que existen, las plataformas más utilizadas en los podcasts y cómo se planea un podcast, que es lo que vamos a realizar ahora de manera práctica. Entonces usted puede consultar en cualquier momento esta grabación si le surgen algunas dudas cuando esté realizando la actividad. En esta videoclase voy a explicar solamente la actividad que vamos a ir realizando poco a poco. Voy a explicar las dos primeras partes, la parte de planificación que la iniciamos la semana pasada, los grupos que no pudieron verla. Si usted ingresa aquí, usted va a encontrar una videoclase solo para esta parte de planificar y la parte de la edición de audio. Dentro de 2 semanas ya explicaremos cómo nos suscribimos a Anchor y cómo publicamos este audio editado en esa aplicación. Entonces vamos a mirar ahora el documento donde está la explicación de la planificación y de la edición del audio. Permítame para poder compartir con ustedes el archivo. Listo. Bueno, esta actividad tiene como propósito reconocer y utilizar las herramientas necesarias para crear nuestro contenido multimedia, audio podcast, y comprender la importancia de planificar un programa. Entonces, este documento fue el que les comenté que tienen allá en la explicación de podcast, que es un podcast, plataforma más importante, tipos de podcast, cómo planear tu podcast. Entonces, todo este contenido usted puede consultar ese video y puede aclarar o ampliar la información. Bueno, allá faltaría cómo planear el podcast, que lo primero que hacemos es elegir un tema sobre qué debemos realizar el podcast, redactamos el podcast, ensayamos la grabación, grabamos los audios y después esa grabación la publicamos en la plataforma Anchor, que es la elegida para esta actividad. Bueno, empezamos la actividad, mi primer podcast. Vamos a realizar esta actividad preferiblemente en los mismos equipos de trabajo en los que realizamos la de efectos de Audacity. Recuerde que son máximo 5 integrantes. Si usted quiere cambiar de equipo de trabajo, este sería el momento para hacerlo, porque lo ideal es que todos los podcasts que realicemos ya sí sean en el mismo grupo.
con los mismos integrantes. Los productos a entregar en esta actividad son 2. Un documento en Word o en el cuaderno con la planificación del podcast. Y cuando ya terminemos, pues será el enlace. Me tienen que entregar el enlace al primer episodio de Anchor, pero lo van a publicar en Facebook, en un perfil que yo les comentaré más adelante. Entonces, vamos a la primera parte, que es la de la planificación, que es la primera tarea que les mostré, que dice mi primer podcast, planificar. Listo. Entonces, esta parte usted la puede hacer en el cuaderno o la puede hacer en un documento de Word, y es precisamente como su nombre dice, vamos a planificar nuestro programa, vamos a organizar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, en un documento en Word o en su cuaderno, no puede olvidar, por favor, colocar los nombres de los integrantes para no tener problemas después. ¿Qué va a hacer? Usted va a hacer en su cuaderno o en Word con su grupo. Lo primero que van a determinar es el nombre del programa. Entonces, usted va a elegir un nombre corto y que sea llamativo, que nos va a servir para la suscripción del podcast. Es el nombre con el que vamos a suscribir nuestro podcast. Es un nombre corto, creativo, llamativo, relacionado con el tema que ustedes eligieron para su podcast. Recuerde que aunque apenas ahora lo vamos a plasmar por escrito, ya desde un principio de periodo les comenté que ustedes deberían ir escogiendo qué tipo de podcast querían realizar, qué tipo de temas querían tratar. Entonces, digamos que mi podcast es sobre la drogadicción. Entonces, el nombre de mi programa, voy a inventar un nombre aquí rapidito, Las drogas te matan. Listo, ese es el nombre. Ustedes cojan un nombre obviamente mucho más creativo que el mío. Listo. Listo, entonces usted coloca allí en su documento, en su cuaderno, el nombre de su programa. Nombre del programa, 2 puntos, el nombre del programa. Tipo de programa, entonces aquí es el formato de podcast que ustedes quieren realizar. Entonces, en los videos anteriores yo les comenté que hay 4 tipos de programa o 4 formatos de podcast. Formato entrevista, que es donde usted va a hacer entrevistas a una persona o a personas. Entonces, digamos que en un episodio usted le hace una entrevista a una persona, en otro episodio le hace entrevista a otra persona. Ese es tipo de entrevista. Informativo, que es donde usted va a informar, como su nombre lo dice, noticias o programas de actualidad. Entonces, digamos que, por ejemplo, usted va a hacer un noticiero, tipo noticiero, donde usted va a hablar de las noticias actuales, entonces informativo. Los de farándula, si por ejemplo quiere hablar de las novedades de los personajes, de las personas famosas, entonces eso también entraría en informativo. Tipo panel es donde vamos a tratar temas con expertos. Entonces usted tiene unos panelistas, 2, 3 panelistas que van a hablar sobre un tema en particular. Entonces usted tiene sus invitados y hay un moderador. La ventaja del formato tipo panel es que la responsabilidad del podcast de mantener la responsabilidad de mantener la atención del usuario en el podcast ya no recae sobre una sola persona o sobre 2 personas, sino sobre todo un grupo de expertos. Igual que con la entrevista. La responsabilidad recae sobre varios. Entonces, así como en la entrevista, en el panel, es muy importante la organización, que usted planifique bien su podcast para que no se vea desorden, no se vea desorganización, cada quien hable en su turno y que obviamente los expertos dominen el tema. Entonces ahí usted puede crear tipos de debates, tipos de discusiones o simplemente un conversatorio sobre un tema, el tema que ustedes escojan. Entonces, esta es otra opción que usted tiene. Y la última es individual. El individual, como su nombre lo dice, es una sola persona que tiene toda la responsabilidad del podcast de llevarlo y sería la persona que hablaría allí, una sola persona, sería individual. Ese es el tipo de programa. Entonces, digamos que yo lo voy a hacer tipo entrevista. En mi caso, usted coge aquí cuál es el formato que va a escoger. Tipo entrevista donde yo voy ya a entrevistar a personas que sepan sobre esto de la drogadicción. Pasamos a tema o tipo de contenido. En tema o tipo de contenido, usted tiene 2 opciones. Primera opción es elegir un tema que le permita realizar varios podcasts
relacionados con el mismo. Entonces, digamos que si mi tema es la drogadicción, en el primer podcast yo voy a hablar de qué son las drogas y cuáles son los tipos de drogas que existen. En mi segundo podcast yo voy a hablar sobre las consecuencias de la drogadicción en los adolescentes, por ejemplo, y así en cada podcast yo voy a tratar un tema diferente. Listo. Si por el contrario usted puede escoger entonces tipo de contenido, listo, si usted dice, no, yo no voy a coger un tema, sino un tipo de contenido. Ese tipo de contenido que le permita crear varios podcasts relacionados con el mismo. Entonces usted dice, bueno, mi tipo de contenido es noticias, entonces yo en un podcast voy a hablar de las noticias del día y en otro podcast voy a hablar de las noticias de ese día. Entonces ese sería tipo de contenido. Tipo de contenido también podría ser comedia, por ejemplo. Entonces usted dice, no, nuestro podcast va a ser comedia. Entonces en un podcast vamos a hacer un stand comedy, en otro podcast vamos a hacer un monólogo cómico y algo así. Entonces usted escribe aquí qué tema o qué tipo de contenido coge el grupo. Entonces digamos que mi tema, tipo de contenido es la drogadicción, como ya yo les había dicho. Listo. Para el logo, usted puede descargar una imagen de internet o crear ustedes su propio logotipo, dibujarlo. Entonces, en esta parte, si es un documento de Word, usted puede adjuntar, insertar, la imagen, sea la foto o sea la imagen que usted buscó de internet. O si usted lo hace en su cuaderno, usted puede adjuntar la imagen a la tarea en el Classroom o en el CIAM. Lo mismo para el sonido. Usted va a escoger un fragmento de una canción que va a representar su podcast. Listo, este sonido va a representar su podcast, así que piensen bien qué van a escoger. Entonces puede escoger un fragmento de una canción que tenga letra o un fragmento de una canción donde sea solo instrumental, o puede escoger un sonido que lo represente, un sonido que no sea canción, sino un sonido que usted busque por allí en internet. Entonces aquí usted sí puede adjuntar el sonido o el fragmento de la canción a su tarea del CIAN o del Classroom. O puede escribir aquí en el espacio, en el documento, puede escribir el nombre de la canción o del sonido elegido. También puede hacerlo así. Listo, esta es la primera actividad, la primera parte de esta actividad que usted va a encontrar en Classroom. Déjenme aquí compartir, voy a compartir mejor toda mi pantalla. Que usted va a encontrar en CIAN o en el Classroom como mi primer podcast. Aquí está, no sé si estoy compartiendo, creo que no, sí, estoy compartiendo. Sí. Va a encontrar aquí mi primer podcast, planificar. Esta es, mire que aquí está en las instrucciones, usted encuentra la descripción de lo que les estoy comentando, encuentra el documento solamente hasta esta parte de la planificación y encuentra un video donde solamente explico la planificación. Listo. Pasamos a la segunda parte, que es la que encuentran, permítanme un momento, que es la que encuentran aquí en el Classroom como mi primer podcast, editar audio. También la encuentran así en el CIAM. Mi primer podcast, editar audio. Listo. Entonces, esa parte la encontramos aquí más adelante. Esta parte de la suscripción a Anchor, como les decía, no la vamos a hacer ahora, la vamos a hacer después, porque vamos a ir paso a paso para que quede bien nuestro podcast. Y este es el primer podcast que es solamente la presentación. El siguiente podcast ya sí vamos a hablar como tal del tema. Listo. En este es solo la planificación y nuestro podcast publicado va a ser la presentación a nuestro canal, como quien dice. Listo. La segunda tarea que les dejé, que se llama mi primer podcast, editar audio, empieza en esta parte. Es esta parte que está aquí. Entonces, vamos a crear un archivo de audio en Audacity, o si usted no quiere Audacity, el programa que usted quiera, pero va a tener el siguiente contenido y el siguiente orden. Yo sugiero este orden porque esto genera una marca de recordación en el público, el que usted empiece con el sonido y termine con el sonido. Pero si usted quiere cambiarlo, yo les dije a ustedes que yo les dejo toda la creatividad del mundo para que usted lo haga. La única restricción que yo les doy y que es la sugerencia que les hago es que sean podcasts respetuosos. Aun si es un podcast cómico,
que sea respetuoso, que no vayamos a incurrir en faltas de bullying o injurias contra ninguna persona de la comunidad o fuera de la comunidad educativa. Listo. Todo dentro del orden y dentro del respeto, lo que esté en su creatividad. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad específicamente? Usted va a editar en Audacity, va a crear, en Audacity un solo archivo de audio, empezando primero con el sonido que usted eligió para representar su podcast. Listo, entonces usted va a empezar su podcast con el sonido elegido por el grupo para representarlos. Después del sonido, ya usted le coloca los efectos que usted le quiera colocar, viene la presentación del programa. ¿Qué viene en esta presentación? Aquí usted, uno de los miembros del grupo de trabajo, usted decide quién. Si es usted solito, le toca a usted solito, va a presentar el programa. Listo, usted coge el que voluntariamente, ojalá que lo haga de una manera bien animosa, bien alegre, para motivar al oyente a escuchar nuestro podcast. Entonces, una presentación sencilla, obviamente yo no tengo la creatividad que ustedes tienen, pero es algo como así, buenos días, los saludamos a todos nuestros oyentes, somos estudiantes de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad, del curso 11 tal, nuestro podcast se llama Las Drogas y el tema, las drogas te matan, y el tema que escogimos fue la drogadicción, que es el que vamos a estar tratando en cada uno de los episodios que vamos a publicar. Le damos gracias por escucharnos y los invitamos a que sigan, que nos sigan en nuestro canal, algo así, una presentación de su programa, listo. Lo puede hacer un solo miembro del grupo o si ustedes quieren hacerlo dinámico entre dos, la idea es que se escuche algo profesional, bien organizado, listo, no en desorden, sino bien organizado. Seguida de la presentación del programa viene la presentación de cada integrante del equipo de trabajo. Esta es la parte donde les dije que usted puede reutilizar las grabaciones originales de la actividad de efectos de Audacity. Pero si usted no quiere utilizar esa grabación, sino que usted quiere hacer otra presentación, usted tiene toda la libertad para hacerlo. ¿Listo? Entonces aquí viene la presentación de cada integrante del equipo de trabajo. Entonces empieza la grabación de la estudiante Karen, después sigue la grabación del estudiante Pedro, después la grabación del estudiante Juan. Recuerden que en esta grabación lo que hicimos fue una presentación sencilla. Buenos días, mi nombre es Karen Cantillo, soy docente de la Institución Educativa Noroccidental de Soledad en los grados 10 y 11. Muchas gracias. Ya, una presentación sencilla. Después de la presentación de cada integrante del equipo, sigue la despedida. Esta la puede hacer el mismo miembro del grupo que hizo la presentación o cualquier otro de los integrantes, como ustedes se organicen. En esta despedida, la idea es que ustedes agradezcan a los oyentes por escuchar su presentación y los inviten para un próximo episodio. Entonces sería algo como, gracias por escucharnos en el día de hoy. Los invitamos a escucharnos la próxima semana en nuestro propio episodio, donde hablaremos de las drogas y los tipos de drogas que existen. Algo así. Listo, una despedida. Tanto la presentación del programa como la despedida, como el sonido, como la imagen, crean recordación en el oyente sobre su podcast. Entonces lo ideal es que esa misma forma de presentar y de despedir la utilicen en todos sus episodios. O si no quieren usar la misma forma de presentarse, pueden usar de pronto una frase que sea la misma con la que despida su podcast. Esto creo que lo hablé en una de las grabaciones que hicimos de los podcasts. No sé si estoy mal. Listo. Después viene para finalizar el sonido. Nuevamente el sonido que ustedes eligieron para representar su podcast para que lo coloquen como salida del programa. Aquí en todo esto usted puede colocar los efectos que usted quiera, pero recuerde que siempre que coloque efectos que no alteren demasiado la voz, cosa que sí se entienda lo que estén diciendo, en caso que ustedes quieran usar efectos. Listo. Listo, chicos, esa es la actividad que les queda de tarea para esta semana. Voy a dar 2 semanas para hacerlo. Pienso yo en mi ignorancia
En la primera parte no se demoran mucho porque ya ustedes de antemano habían decidido qué tipo de programa querían hacer. Sin embargo, yo les voy a dar 2 semanas para todo. Si se presenta alguna eventualidad que se les complique mucho, pues yo quedo atenta a cualquier inquietud que se les pueda presentar. Recuerden que somos muy flexibles en esto de la fecha de entrega, pero esta fecha de entrega quedará por allá, como son 2 semanas, para el 20 y tanto de agosto, y recuerde que viene finalización de periodo. Entonces, cualquier inquietud, cualquier cosa en lo que yo les pueda ayudar, quedo atenta. Este es el perfil en el que publicaremos nuestros podcasts, pero eso es más adelante. Primero vendría la explicación de cómo nos suscribimos a Anchor y cómo publicamos el audio en Anchor. Pero si usted quiere ir mirando podcasts realizados en años anteriores, bueno, el año anterior usted puede revisarlos. Fueron diferentes porque los estudiantes del año pasado lo que realizaron fue unas cuñas radiofónicas donde presentaban unas canciones. Pero de todas maneras usted puede observarlo si quiere. Bueno, chicos, les deseo una feliz semana. Quedo atenta a sus inquietudes. Que pasen un feliz día. Bye.